Cuando el Señor sopla sobre los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Cuando se recibe el Espíritu Santo, no solamente se recibe una gran bendición, sino una gran responsabilidad se recibe también. Cuando el apóstol Pablo le daba consejos a su discípulo Timoteo, su discípulo amado, le decía: Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Qué significa avivar un fuego? ¿Ayudar a que el fuego se apague más o a que no se apague? A que crezca. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. El apóstol, el gran profeta Habacuc decía: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué significa avivar? Vivo es algo que no está muerto. Cristiano vivo es cristiano despierto. Cristiano vivo es cristiano con poder. Cristiano vivo es cristiano con energía, con ánimo, con fuego. Dios quiere que ese fuego se mantenga encendido. Dios quiere que el diablo no venga a apagarte el fuego. El problema es que aquí nos llenamos del fuego, pero saliendo por esa puerta, y a veces ni siquiera salimos y ya se apagó. Al apagarse el fuego, no hay deseos de leer la palabra. Al apagarse el fuego, no hay deseos de congregarse. Al apagarse el fuego, no hay deseos de orar, no hay deseos de ayunar. Podemos ver a alguien con un problema tremendo. No podemos hablarle de Cristo porque nuestra lengua está atada. No podemos decirle las cosas grandes que Cristo ha hecho en nuestra vida. Le vamos a preguntar cómo estás y él va a decir: estoy cayéndome a pedazos, tengo problemas por todas partes. No vamos a tener fuego, poder y valor para hablarle de Cristo, porque nosotros también estamos como apagados. Para hablar de Cristo se necesita fuego. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto que yo les acabo de decir es simplemente la introducción. El mensaje no ha comenzado. Ustedes saben que generalmente cuando se predica, uno comienza leyendo un pasaje bíblico, ¿no? Y luego habla de ese pasaje bíblico. Ahora vamos a hablar de un pasaje que está en la palabra de Dios. Este pasaje está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 3, por favor, y que como una señal de respeto a la palabra nos pongamos de pie. Sí, porque a veces uno dice: ay, yo tan cómodo que estaba y ahora este hombre se le ocurre decir que es para Dios. Pero es que estoy incómodo cuando es para Dios. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a la iglesia porque nos gusta, nos encanta? Lo hacemos porque sabemos que si no vamos al gimnasio, no vamos a conseguir bajar de peso. A mucha gente no le gusta ir al gimnasio. A mucha gente no le gusta hacer dietas. Son sacrificios para lograr nuestras metas. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1, una historia muy, pero muy interesante. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino al Señor de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repita conmigo: ver. Primera palabra, ver el reino. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repita ahora, entrar. Entrar. Luego añade el Señor: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Si ustedes notan en ese versículo, hay dos palabras. Espíritu se repite dos veces, una con mayúscula y otra con minúscula. ¿Ok? Eso se refiere al Espíritu de Dios, el que es con mayúscula, y al espíritu humano, la que es con minúscula. ¿Ok? Luego dice: no te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Ahora diga conmigo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es necesario. Es necesario. Ahora va a hablar del espíritu, pero con minúscula. Dice: el espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu, ahora con mayúscula. ¿Lo pueden notar la diferencia? Amén. Cuando dice el espíritu con minúscula, se refiere a la brisa, al viento. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido. Tú oyes la brisa, pero, dice el Señor, tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Igualmente, de la misma forma, así es todo el que ha nacido del Espíritu de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Pueden sentarse. Fíjense que este hombre había estudiado las Escrituras, ¿sí o no? Nicodemo, ¿había estudiado las Escrituras? Claro, el Señor dice que era maestro de Israel. Lo dice, era maestro de Israel. Había estudiado las Escrituras. Muy bien. Ahora, hay un detalle aquí. Él había estudiado la letra, pero le faltaba la revelación de esa letra. Él no conocía cuál era la revelación, la verdad oculta en esa letra. ¿Y saben qué? Nicodemo se comportó igualito que como nos comportamos nosotros hoy en día. Aunque ustedes no lo crean, las iglesias están llenas aquí de Nicodemo. ¿Tú quieres saber si tú eres igual que Nicodemo? ¿Te gustaría saber si tú te comportas igual que Nicodemo? Simplemente pregúntate a ti mismo si eres un calientabancos de iglesia o si tú vienes a dar de lo que Dios te ha dado. Hay gente que llega a las iglesias solo a recibir, a escuchar, pero no pueden compartir. Porque si tú le preguntas cuándo fue la última vez que pudiste orar una sola hora de tu tiempo, van a decir, ya ni me acuerdo. Y vuelve y le bajas el tiempo y le dices, ¿y media hora? Dice, tampoco. ¿Y 15 minutos? No. Si acaso, menos de un minuto, 2 o 3 palabritas antes de irte a dormir porque estás muy cansado. El Señor entiende, el Señor entiende, el Señor entiende. En la mañana tengo que salir corriendo, voy a dedicarle menos de un minuto a Dios. El Señor entiende, el Señor me entiende, el Señor sabe que yo estoy muy atareado. A donde quiero llegar es a que Nicodemo conocía la palabra, igual que muchos de nosotros. Sabía que hay que consagrarse a Dios, igual que muchos de nosotros que sabemos que hay que consagrarse a Dios. Pero había un detalle, y era que él no había podido ver el reino de Dios. No había podido verlo. No entendía que el reino de Dios no consiste en religión, no consiste en iglesia. El reino de Dios consiste en un cambio de actitud hacia Dios, en un arrepentimiento sincero y en una vida nueva. Si Cristo no ha cambiado tu vida, tú no has entrado al reino de Dios.
Cuando la vida de uno ha cambiado, es cuando uno ve que lo que antes, de las cosas que uno era esclavo antes, ya es libre. Eso es una señal. Segunda, tú amas las cosas de Dios más que a tu propia vida. Tercera señal, tú estás lleno de Dios. Tú quieres hablar de Él. Tú disfrutas su presencia. Cuarta, tú no puedes dejar de alabarle. Quinta, tú no puedes dejar de darle gracias. Tú no puedes dejar de escudriñar las Escrituras. El centro de tu vida es Dios, Dios, Dios. Esas son las señales de que tú has nacido de nuevo. Nicodemo era un técnico de la palabra. ¿Saben lo que es un técnico de la palabra? Gente que se pasa años estudiando la Biblia y la conocen de tapa a tapa, de principio a fin, pero no viven esa palabra. No caminan de acuerdo a ella. ¿Y por qué no pueden? Porque no tienen, repite, poder. Son débiles espirituales, inválidos espirituales, vacíos espirituales. Y viven de algo que pudo ser una vez en el pasado, pero que hoy no es. Algo que una vez sucedió. Sí, yo recuerdo una vez que yo fui a una campaña. Yo recuerdo cuando yo me congregaba. Yo recuerdo cuando yo leía la palabra. Sí, claro, yo soy cristiano. No, no te engañes. Cristiano es el que respira a Cristo. Cristiano es el que camina con Cristo. Cristiano es el que vive para Cristo. Si yo no vivo para Cristo, si yo no respiro a Cristo, si yo no camino de la mano con Él, si mi historia es una historia vieja, un amor viejo con Cristo, entonces yo necesito nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo necesito nacer de nuevo. El asunto aquí no es, ¿vas a la iglesia? Hay montones de gente que no han nacido de nuevo y van a la iglesia. ¿Lees la Biblia? Hay montones de gente que leen la Biblia. Nicodemo leía la Biblia. El asunto no es, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. No, no es ahí. Ese no es el asunto. El meollo, el centro, el asunto principal aquí es: nací de nuevo del agua y del Espíritu. Entré al reino de Dios y el reino de Dios entró en mí. Tengo el Espíritu de la gracia. Tengo el Espíritu que me da el fuego para orar. Tengo el Espíritu que me da el deseo de agradar a Dios. Tengo el Espíritu que me da la sed y el hambre de estar a solas con Él. Tengo ese denuedo. Tengo esa pasión. Tengo ese interés. Estoy todavía revolcándome jugando a ser cristiano. Estoy todavía revolcándome en el lodo del pecado y haciendo lo mismo que he hecho por años, perseverando en los mismos pecados por largo tiempo, como dice la palabra. Estoy caminando el camino de santidad, de apartarme del pecado, de apartarme del mundo, de apartarme de la mentira, de apartarme de las malas costumbres y de los malos hábitos, de apartarme de los malos caminos y de apartarme de las cosas que yo sé que desagradan a Dios. ¿Dónde es que estoy ubicado en este mapa? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy en el centro de su voluntad. Estoy agarrado de su mano o solté su mano y me fui a darme placeres, satisfacciones y le di la espalda a Dios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? 1. 2. Si yo entiendo lo que es nacer de nuevo, entonces entiendo lo que es la salvación, entiendo lo que es la llenura del Espíritu, entiendo lo que es perseverar en los caminos de Dios, entiendo lo que es no enfriarme, entiendo lo que es estar dispuesto con mi corazón a servirle. Lo voy a entender todo. Todo depende de si nací o no nací de Dios.
Entonces, como mucha gente dice, bueno, pero yo no estoy ahora que tú me hablas, ya ni siquiera estoy seguro si nací o no nací. Ahora sí es verdad que tengo un problema. No sé, no estoy seguro. ¿Tú quieres estar seguro si naciste de nuevo? Entonces, fíjense qué interesante. La Biblia tiene cosas interesantes. Estábamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Fíjense qué interesante. Capítulo 3, Evangelio según San Juan. Ahí estábamos. Capítulo 3, versículos del 1 al 10. El mismo Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 3 otra vez, versículos del 1 al 10 otra vez. Qué raro. Escucha, el mismo apóstol y la misma, capítulo 3 otra vez, versículos del 1 al 10. Pero en la primera carta de San Juan, otra vez, capítulo 3, versículos del 1 al 10, es lo que acabamos de leer con Nicodemo, pero ahora él va a decir que es haber nacido de nuevo. ¿Qué característica tiene el que ha nacido de nuevo? Vámonos ahí rápidamente. Por favor, no te adelantes a leerlo, porque muchas veces uno se adelanta y comienza a leer. Déjame leerlo antes de que él lo lea. Y una desesperación. Tranquilo. Vamos a leerlo tranquilamente. Léelo junto conmigo. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Repite conmigo. ¿Soy o no soy hijo de Dios? Soy o no soy hijo de Dios. Es importante que sepamos de quién somos hijos. La verdad duele. La verdad duele. Pero en las iglesias están llenas de gente que no son hijos de Dios. Y si tú me dices, ¿de quién son hijos entonces? Yo te digo, del diablo. Tú dices, del diablo, pero ellos cantan alabanzas. Del diablo, pero ellos leen la palabra. Del diablo, pero ellos son ujieres. Ellos son ancianos. Los hijos de Dios se diferencian claramente de los hijos de las tinieblas en varios aspectos. Yo tengo que revisarme yo mismo. Yo tengo que preguntarme, ¿soy o no soy hijo de Dios? ¿Soy de los que añade soluciones o de los que traen siempre problemas? Una señal que diferencia a los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas. El hijo de Dios, donde quiera que va, trae paz, porque lleva la paz con él. Donde quiera que va, trae gozo, porque lleva el gozo con él. Donde quiera que va, lleva la justicia, porque lleva la justicia de Dios en él. Está lleno de buenos frutos, está lleno de amor, está lleno de alegría, está lleno de fe. Porque tiene los frutos de la semilla de Dios, y el árbol de Dios está lleno del fruto de su espíritu. Pero el que tiene amargura en su corazón, el que viene a traer divisiones, el que es arrogante, el que cuando le hablan no hace caso, el que es rebelde, el que es desobediente, el que no se sujeta al pastor, el que no quiere cooperar con el orden de la iglesia, no puede ser hijo de Dios, porque está simplemente opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que aquí dice claramente, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos. Y por esto no nos conoce el mundo. El mundo no nos quiere, porque el mundo nada tiene que ver con los hijos de Dios. El mundo es el mundo. Fue creado, diseñado y preparado para pecar. Y si no me creen, simplemente miren la televisión, miren el internet, miren la farándula, los artistas, las películas, los libros, las revistas, y ustedes me darán la razón. Y dirán, verdaderamente el mundo entero está bajo el poder engañoso e hipnótico del maligno. El mundo entero. Y esa frase, el mundo entero está bajo el poder del maligno, no la inventé yo, la dice la palabra. Y la vamos a buscar dentro de una para que ustedes vean. Entonces, dice, ¿por qué el mundo no nos quiere? ¿Por qué el mundo no nos acepta? ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no acepta a Cristo, no quiere a Cristo y no le interesa nada que tenga que ver con Cristo. Simplemente por eso. ¿Escuchaste? Simplemente por eso. El mundo no nos quiere. Muchas gracias siempre. El mundo no quiere saber nada de nosotros. Al mundo no le interesa que le vengan a hablar de arrepentimiento.
Al mundo no le interesa que le vengan a hablar de ayuno y de oración. Al mundo no le interesa que le vengan a decir que hay que renunciar al alcohol, que hay que renunciar a las drogas, que hay que renunciar al juego, que hay que renunciar a la mujer del vecino o a la mujer ajena, que hay que renunciar al sexo, a la pornografía, al sexo, claro está, fuera del matrimonio, como lo dice la Biblia. Eso tiene otro nombre, fornicación o adulterio. Todo eso es lo que ofrece el mundo. Y todo eso lo llevamos adentro de nosotros. Y por esa razón es que somos canchanchanes, compadres del mundo. Porque nosotros llevamos dentro el deseo y el mundo satisface ese deseo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Voy muy rápido. ¿Estoy ofendiendo a alguien? Si yo estoy ofendiendo a alguien aquí, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en una iglesia y el pastor comenzó a mencionar algunos temas. Gracias, pastor. El pastor comenzó a mencionar algunos temas y mencionaba esto y mencionaba lo otro. Y resulta que muchas de las cosas que el pastor estaba diciendo me estaban pasando a mí. Y yo miraba y decía, ¿y quién fue el que le contó al pastor toda mi vida? Y miraba y volvía y miraba y decía, ¿quién fue el soplón que estuvo hablando con el pastor? Déjame ver quién me conoce. Pero resulta que yo estaba visitando esa iglesia y nadie me conocía. Pero yo estaba sintiendo que era a mí. Pero oye, es a mí que me lo dice. No, el Espíritu que te conoce te quiere confrontar. Y te quiere preguntar, ¿estás conmigo? Sígueme. ¿Estás conmigo? Obedéceme. Porque el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, o sea, y los guarda, ese es el que me ama. Ay, yo amo a Cristo. Tú tienes sus mandamientos y los obedeces. Bueno, yo ni siquiera sé cuáles son los... Entonces tú no lo amas. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tus deseos por Él? Ah, yo no. Entonces tú no lo amas. ¿Tú estás dispuesto a poner a Cristo en primer lugar y en el centro de tu vida? Bueno, pues tú sabes que yo tengo mi profesión, mi carrera. Tú sabes que yo tengo que trabajar. Nadie te ha dicho que no trabajes. Sí, pero que de vez en cuando una cervecita, porque uno trabaja mucho. Entonces tú no has entendido lo que es seguir a Cristo. Sí, pero que si que las mujeres se le tiran encima a uno, imagínate. Son ellas las culpables, uno está tranquilo. A Cristo se le tiraban encima, a Pablo se le tiraban encima, a Pedro también. ¿O tú crees que al único que le ponen tentaciones es a ti? Pero ¿por qué se mantenían firmes con la cervecita, con el baile, con el juego, con el negocio turbio? Mira, pásame eso de aquí a allí y te ganas 500. ¿Por qué no caían en las trampas del diablo? Porque habían aprendido a saber dónde estaba el poder para vencer todo eso. El poder está en la presencia de Dios. El poder está en la presencia de Dios. Repite conmigo. El poder que yo necesito está en tu presencia, mi Dios. Y ahí lo buscaré. Y ahí lo encontraré. Y seré libre para alabarte. Y seré libre para seguirte. Y seré libre para rechazar todo lo que te desagrada. Y viviré para caminar en tus caminos. Enséñame, oh mi Dios, tus caminos. Oh, aleluya. Y dame un corazón que tema tu nombre. Dame un corazón que tema tu nombre. Enséñame a vivir para agradarte, Jesús. Salva mi alma. Perdona mis pecados. Endereza mis pasos. Llévame y condúceme por la senda recta. No dejes que mis pies se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Te adoro, te amo, te bendigo. Tú eres grande y maravilloso, Jesús. Tú eres fiel y verdadero.
y para siempre es tu misericordia. Le voy a pedir a mi esposa que suba el piano. Vamos a cantar Y mi alma te alaba. Ustedes verán qué alabanza más linda. Es el momento de alabar a Dios. Aunque parezca increíble, las ministraciones no son lineales, no son simplemente palabras. Hay un momento donde el Espíritu dice, alábame. El Señor, por medio de su Espíritu, dice, humíllate. Reconoce que solo yo tengo las soluciones de tu vida. Reconoce que solo yo te puedo dar el poder para vencer tus debilidades. Reconoce que solo yo tengo el poder para hacerte libre de todo vicio, libre de todo pecado oculto, libre para que vivas para mí. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Hay algo aquí que me ha ministrado mucho. El Espíritu Santo nos está hablando grandemente. Primero comenzando por mí. Aquí no hay nadie grande. Aquí no hay nadie grande. Aquí no hay nadie justo. Aquí no hay nadie que no se le arrodille muchas veces al pecado. Todos somos formados por carne, por la misma maldad. Somos formados en pecado, dice el salmista, nos concibió nuestra madre. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Vamos a luchar contra nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que rendirnos? Porque cuando el Señor ve que por lo menos luchamos contra nosotros mismos, dice:
Mi hijo está por lo menos luchando contra lo que él, contra sus debilidades. Todos las tenemos. Aquí nadie puede alzar la cabeza y decir, yo no pequé. Pecamos en la mañana, pecamos en la tarde, pecamos de camino a la iglesia, pecamos en todos los sitios. Entonces, vamos a pedirle al Señor, dame un nuevo corazón. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Terminar la lectura del damos gracias a Dios. Mi esposa, no te vayas, mi amor, que todavía no hemos terminado. Te puedes sentar, hermano. En 3 horas más terminamos. No se preocupen. Muy bien, seguimos leyendo. El mundo no nos conoce porque tampoco lo conoció a él. Versículo Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él, o sea en Jesús, no hay pecado. Ahora repitan conmigo, por favor. Versículo 6. Todo, repitan, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Sigan repitiendo. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todos juntos, el versículo 9 es el más importante. Todo el que ha nacido de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no